A ver, ¿cómo se pasa de dirigir una empresa de recortes de prensa a ser un cómico de éxito? Y no solo eso, sino que además acabas enseñando a comunicar con inteligencia artificial a las empresas más grandes. Pues de eso va la historia de hoy. Vamos a analizar la increíble trayectoria de Nacho Caballero, un caso perfecto sobre cómo romper el molde y fusionar mundos que en apariencia no tienen nada que ver. Todo arranca con un consejo. Uno que seguro que a muchos nos suena, ¿verdad? Sus padres se lo decían una y otra vez. Nacho, busca la seguridad, un trabajo para toda la vida y sobre todo, no llames la atención. Vaya, era el camino sensato, el mapa que le habían dibujado para que tuviera una vida tranquila. Pero claro, Nacho no era de seguir mapas ajenos. Ya desde bien pequeño apuntaba maneras. Ojo, que con solo 5 años ya se subió al escenario de una boda a contar chistes. Es que esa vena, esa necesidad de conectar y hacer reír, era mucho más fuerte que cualquier consejo. Así que en lugar de seguir el camino marcado, decidió dibujar el suyo propio. Y aquí es donde su viaje empieza a ponerse interesante, porque durante casi una década Nacho vivió una doble vida fascinante. Y esto es clave, porque aquí está la semilla de todo lo que vendría después. Fijaos en el contraste, es que es brutal. De día, Nacho era director en una empresa de clipping, que para quien no lo sepa, es básicamente de seguimiento de medios, un trabajo serio, monótono, que le enseñó a gestionar equipos y aguantar la presión. Pero por la noche, ¡boom!, se transformaba. Desde 2009 era monologuista en Paramount Comedy. Se recorría todo tipo de escenarios, aprendiendo a improvisar y a leer al público en tiempo real. Vamos, el día y la noche, literalmente. Y aquí, justo aquí, está el clic, el momento en que todo cobra sentido. Nacho se da cuenta de que esas dos facetas no son opuestas, al contrario, se complementan. La comedia le dio las herramientas para conectar de verdad con la gente y su experiencia en la empresa le dio el contexto perfecto para aplicarlas. Y de esa mezcla, de esa fusión, nace su propio método, el storytelling. Pero para que esa fusión se hiciera realidad, la vida le tenía preparada una prueba de fuego. Un punto de inflexión que le obligó a decidir qué era lo más importante. Y ese momento crucial fue ser padre. Le pusieron la clásica encerrona en su empresa, o el trabajo a tope o el tiempo con su familia. Y él lo tuvo clarísimo. Tras ser despedido hizo una promesa, casi un juramento. Nunca más iba a sacrificar su vida personal por una nómina. Ahí entendió que su tiempo era su activo más valioso, mucho más que el dinero. Con el apoyo incondicional de su pareja, Fátima, que fue una figura clave, lo que hasta entonces era su plan B, su por si acaso, los monólogos y la formación, se convirtió de repente en su único plan. En su plan A definitivo. Se lanzó de cabeza a emprender como formador, pero esta vez con sus propias reglas. Y es en este nuevo camino donde cristaliza todo lo que había aprendido. Aquí es donde nace formalmente su metodología, una que bebe directamente de esos dos mundos, el cómico y el director de empresa. A ver, ¿qué es esto del storytelling? Ojo, que no es solo contar un cuento y ya está. Es una técnica para que el mensaje llegue claro, pero que muy claro. Y no solo a la cabeza, sino también al corazón, por así decirlo. Se trata de comunicar siendo auténtico para conectar de verdad, ya sea con un cliente, con un equipo o con quien sea. Su método, en el fondo, se resume en 3 pasos muy lógicos. El primero, escuchar, pero escuchar de verdad, para pillar el problema real. Segundo, detectar, encontrar esa historia, ese algo que toca la fibra sensible. Y el tercero, ayudar, usar esa historia para dar una solución que se quede grabada a fuego, que sea memorable. Esta frase es que lo clava, resume a la perfección toda su filosofía. Piénsenlo, vivimos bombardeados de información. Si no cuentas algo bien, si no logras que sea memorable, simplemente desaparece en medio del ruido. Se olvida. Y lo que se olvida, se pierde. Es como si nunca lo hubieras dicho. Y cuando parecía que el puzzle ya estaba completo, que había unido comedia y empresa, ¡zas! Nacho añade una pieza más, la tecnología. Y es que mucha gente ve la inteligencia artificial como una amenaza, ¿verdad? Pues él no. Él la vio como la herramienta perfecta, como un megáfono para poder contar sus historias a una escala nunca vista. Y para que veamos el poder de esto, aquí va un dato. Más de 1 millón de visualizaciones. 1 millón. Con un solo post en LinkedIn, que tituló Tu edificio emocional. Ahí queda demostrado. Una buena historia, amplificada por la tecnología adecuada, tiene un impacto masivo. ¿Y de qué iba esa historia viral? Pues de una metáfora muy potente. Imagina un edificio. El éxito en el trabajo es la azotea, lo que todo el mundo ve y admira. Pero, ¿y los cimientos? Los cimientos son tu casa, tu familia, tu vida personal. Y si esos cimientos fallan, tarde o temprano todo el edificio se viene abajo. Un mensaje sencillo, humano, y que por eso mismo conectó con miles de profesionales. Esto nos lleva a su proyecto más innovador, Storytelling con IA.
Y atención porque es el primer formato de audio en español creado 100% con inteligencia artificial. Él básicamente alimenta a la IA con sus ideas y sus valores, y el sistema crea pequeñas píldoras de inspiración cada día. Es la demostración perfecta de que la IA no viene a sustituirnos, sino a potenciar nuestra creatividad. Y así llegamos a hoy, con una historia que es sobre todo un legado de autenticidad. Y no hablamos de algo pequeño. Su método y su forma de ver la comunicación han calado en gigantes como IBM, Accenture o Cuatrecasas. Ahí es nada. Pero quizá lo más alucinante de todo es la increíble versatilidad de su mensaje. Nacho es capaz de conectar igual de bien con altos ejecutivos en una charla TEDx en plena Gran Vía de Madrid que impartiendo un taller en un centro penitenciario. Y es que, al final, una buena historia toca la fibra, da igual quien esté escuchando. Al final, toda esta trayectoria nos deja una pregunta flotando en el aire. En nuestro día a día, en el trabajo, en la vida, ¿qué historia estamos contando sobre quiénes somos? Y más importante aún, ¿es una historia auténtica? ¿De verdad conecta con la gente? Y bueno, como se suele decir, hay que predicar con el ejemplo. Y Nacho lo hace. De hecho, este mismo formato que estamos viendo ha sido creado también con inteligencia artificial. Es la prueba definitiva de que cuando unes una buena historia con la tecnología correcta, los resultados son espectaculares. Por cierto, el artífice de todo este formato es, como no podía ser de otra manera, el propio Nacho Caballero. Además de todo lo que hemos contado, es profesor de inteligencia artificial en EUDE Business School y fundador del Instituto Español de Storytelling. Así que, para quien se haya quedado con ganas de más, para quien le interese todo este mundo de la IA, las historias y los negocios, lo mejor es apuntarse a su newsletter. Solo hay que entrar en su web, nachocaballero.com, y suscribirse. Ahí comparte muchísimo contenido de valor.